les doy la bienvenida a todos. En particular, saludamos al señor embajador de la OEA, representante de la OEA en el país, y a doña Mabel Feliz, la doctora directora del Consejo Nacional de Drogas. Les agradecemos a todos su presencia aquí esta noche, todos amigos y amigas, a nuestros invitados internacionales que han venido. Y si les explico las aventuras que hemos tenido para reunirnos aquí esta noche, podríamos escribir otro informe casi parecido al que vamos a presentar hoy. Les tengo que decir que este programa estaba programado para el 22 y 23 de agosto. Y resulta que cuando íbamos a subirnos al avión, pues ya no nos dejaron ir más allá del aeropuerto de National en Washington porque empezaba a azotar el Irene. Entonces lo tuvimos que posponer. Esto es un programa sobre las consecuencias de un desastre natural y nosotros mismos estábamos siendo víctimas de un desastre natural. O sea que esto se ha convertido en un problema cotidiano casi, un problema cotidiano. Hemos titulado este programa, la presentación de hoy como La diplomacia del desastre, respuestas locales e internacionales. Resulta que de repente este país, República Dominicana, un país que normalmente es receptor de ayuda internacional a causa de desastres, a causa de otras calamidades, en 24 horas se convierte en donante de ayuda. Y cuando un terremoto devastador asola el país vecino de Haití. Ahí hay muchas, la reacción fue espectacular, como todos saben, muchos de ustedes participaron personalmente en los esfuerzos. La reacción fue espectacular, pero debemos tener con nuestros compañeros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, vimos la necesidad de analizar qué es lo que sucedió. Y exactamente, ¿y qué lecciones hemos aprendido para el futuro? Entonces, nuestros compañeros de CSIS realizaron un informe. Este es el informe que estamos presentando en la noche de hoy. Vamos a discutir, van a presentar las autoras del informe, van a presentar sus conclusiones y después vamos a tener la ocasión de recibir las impresiones de primera mano del general Luna Paulino y también la posición del país de República Dominicana de parte de la embajadora Venecia Álvarez representando a Cancillería al país. Yo quería solo, antes de pasar a presentarles a nuestros amigos en la mesa, quería recapacitar un poco y decirles que si miramos un diccionario de aforismos, vemos que cuando buscas aforismos, dichos que se relacionan a los vecinos, encontramos algo como es, ¿quién es tu hermano? El vecino más cercano, se dice a veces. Decimos, más vale el vecino cercano que el pariente lejano. Decimos, quien se alegra del mal del vecino, el suyo le viene en camino. Del buen vecino sale el buen amigo. Tenemos más muy interesantes. Es más fácil amar a la humanidad en general que al vecino. Eso también sucede, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Luego decimos cosas como, con ayuda del vecino mató mi padre al cochino, ¿verdad? El buen vecino arregla el camino. Eso es lo que hizo República Dominicana en ese momento, arreglar el camino. Cesario Guillermo, que está con la Pan American Development Foundation, fue parte de también ese camino que llevó pues, los camiones, que llevó los generadores, que llevó la comida, los comedores nacionales, el sector privado dominicano. Ahí estuvieron implicados tanta gente. Por eso el informe que nuestros compañeros en CSIS han escrito lo hemos llamado en español Mano Amiga. ¿Qué nos ha enseñado el desastre de Haití para el futuro?
Es un documento para la reflexión, es un momento para que todos pensemos en qué sucedió ahí, qué lecciones hemos aprendido y cómo República Dominicana a lo mejor puede enseñar algo a otros países en una situación parecida. Para eso hemos invitado a el señor Steve Johnson. El señor Steve Johnson es el director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien hablará seguidamente. También le acompaña la doctora Johanna Mendelssohn Forman, que es Senior Fellow dentro del instituto también, y es una gran conocedora de este país, de Latinoamérica, gran amiga nuestra, siempre la encontramos cuando necesitamos una mano amiga. Con ella está también la coautora del informe, la señora Stacy White, que es una especialista en desastres, y entre las dos son las autoras del informe que hoy presentamos. Y evidentemente en la mesa no podía faltar la representación dominicana en la persona del general Luna Paulino, que yo no les voy a presentar a ustedes porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo, y de la embajadora Venecia Álvarez, que nos honra hoy con su presencia. Entonces, yo además les recuerdo que además de esta presentación, hoy y mañana vamos a tener una jornada entera con talleres a los que están todos invitados. Por favor, vengan, no duden en unirse a nosotros. Van a ser talleres prácticos muy interesantes. Aquí está la invitación abierta a todos. Y después quería sencillamente reconocer la presencia aquí de el resto del equipo de nuestros invitados internacionales. Tenemos al coronel Cintrón, jefe de ingenieros de Southcom, que el general Cintrón es de Baní, es dominicano. Entonces, esta fue la gran sorpresa que llevamos cuando lo conocimos personalmente. Tenemos también al doctor José Rubiera, meteorólogo jefe de Cuba, país del que tenemos mucho que aprender en lo que es la prevención, educación y manejo de desastres. También contamos con el señor Andrés Calderón de la Universidad de Luisiana. También la Universidad de Luisiana tuvo la experiencia de tener que manejar el Katrina, que ustedes recordarán, de donde aprendieron mucho en el manejo de desastres, y está aquí también para compartir sus conocimientos con nosotros. Y por último, y no es el último ni mucho menos, tenemos a Pablo González, el especialista en el impacto de los desastres y la aclimatación a los desastres de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Les pido por favor que les demos un fuerte aplauso a nuestros invitados, agradecerles que estén aquí. Y antes de pasar a la presentación del señor Steve Johnson, vamos a ver unas imágenes, porque ya saben que una imagen vale muchas palabras, del esfuerzo. Es un resumen pequeño, solo para que refresquemos la memoria de lo que estábamos viendo cada día en las televisiones, de lo que sucedió en esos días del terremoto de Haití. Vamos a ver un corto de 8 minutos y inmediatamente pasamos al señor Steve Johnson. Este helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana llega al Hospital El Buen Pastor en Jimaní, donde le esperan 3 pacientes, 2 haitianos y un dominicano, quien fue a ayudar a Haití y terminó en esta camilla. Esta evacuación era dirigida personalmente por el coordinador de la operación Mano Amiga, el mayor general Hugo Rafael González Borrell. Nosotros esperamos seguir apoyando en esta horrible tragedia que vive el pueblo haitiano para seguir poniendo en alto el nombre de la República Dominicana en beneficio de nuestros hermanos haitianos. Este es el padre de Teu Teves, el menor de los 3 pacientes que serían llevados desde Jimaní al Hospital Metropolitano de Santiago, conocido por sus siglas como HOMS.
Aquí, el hombre que vio morir a 3 de sus hijos en el terremoto recibió la peor noticia de su vida. No podría viajar por la falta de espacio en el helicóptero. Su hijo, de apenas 3 años, iría solo. En medio de la confusión y en un gesto humanitario, el mayor general González Borrell toma una decisión que evitaría la separación de padre e hijo. Monta al hombre en la nave. Ahora estamos en Puerto Príncipe, exactamente en Sonapi, donde funciona el centro de acopio de la ayuda dominicana que se distribuye en Haití. Nos disponíamos a abordar el helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana, cuando 2 hombres y una mujer con un niño cargado se acercaron a la nave. Era necesario y urgente trasladar al pequeño paciente a la capital, ya que tenía una fractura en el cráneo y un desprendimiento en la oreja izquierda. No hubo dudas en tomar la decisión y el niño viajó junto a nosotros hasta Jimaní, donde fue atendido por militares y médicos dominicanos. Momentos después, el pequeño fue trasladado al Hospital Darío Contreras en la capital dominicana, donde hoy se recupera y gracias a la ayuda de las autoridades dominicanas pudo escapársele a la muerte. El drama haitiano sigue atrayendo a todos. Funcionarios de la Embajada norteamericana en el país acudieron a Jimaní, el pueblo dominicano más cercano a Haití. El embajador interino Christopher Lambert visitó el área de la frontera acompañado del coordinador de la operación Mano Amiga, Mayor General Hugo Rafael González Borrell. Lambert valoró el trabajo que se realiza en la frontera. Realmente muy impresionante lo que todos están haciendo y por supuesto la colaboración que tiene todo el pueblo dominicano con todo ese esfuerzo humanitario para ayudar al pueblo de Haití. El ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos también visitó el Hospital El Buen Samaritano, donde han sido atendidos miles de pacientes y han realizado cientos de intervenciones quirúrgicas. Joanna Parra, Centro Noticias. Haití se recupera lentamente después que fue estremecida por un terremoto que ha cobrado la vida a miles de personas. Todavía se está en ese proceso de levantarse después de la caída. Día y noche, aquí se trabaja para hacer menos pesada la carga de los haitianos. Los helicópteros se movilizan a cualquier hora de la noche, si de ayudar se trata. Los jefes de los organismos de socorro trabajan hasta largas horas de la noche, diseñando los operativos de rescate en busca de víctimas o sobrevivientes del terremoto en Haití. Los militares de alto rango de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se han mudado literalmente a Jimaní, donde opera el Comando Central. Al Hospital General Melenciano de Jimaní siguen llegando los heridos. También personas como este hombre que tiene internado a 2 hijos en el Hospital Público de Jimaní y otros 3 en Barahona. A romper la casa para sacarlo, no sabe si están muertos o si están vivos. Y esa es la interrogante de millares de haitianos quienes continúan buscando bajo los escombros.
la gente camina al parecer sin rumbo en las calles de la destruida capital haitiana Puerto Príncipe, porque realmente lo perdieron todo. Y esa es una dolorosa realidad que se busca cambiar a través de la ayuda que se envía a Haití. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de esta conferencia importante sobre la diplomacia del desastre, respuestas locales e internacionales. Es un tópico de interés intenso en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales como factor clave en el bienestar de todas las sociedades del mundo. Fue un asunto que mis colegas y yo en los ministerios de defensa en el hemisferio cometimos a introducir al proceso de la conferencia de los ministros de defensa en su reunión en Canadá en 2008. No es secreto del Estado que los dominicanos deben ser muy orgullosos del papel que jugaron en ayudar a cientos de miles de haitianos después del terremoto devastador de 2010. La vulnerabilidad de Haití sigue y la realidad es que desastres pueden impactar cualquier país o pueblo. Japón es solo el más reciente ejemplo. Es muestra de que nuestro planeta es un objeto en el proceso de cambio continuado y debiéramos adaptarnos a vivir con los temporales y movimientos de la Tierra cuando ocurren. Hace una década, nosotros pensábamos que las amenazas más peligrosas eran conflictos entre estados. Los países latinoamericanos fueron los primeros a reconocer que hubieran amenazas iguales, peligros no tradicionales como la pobreza y desastres naturales. Cuando contemplamos que en el año 2020 tendremos más de 1.000 millones de personas en este hemisferio nuestro, las amenazas como desastres naturales y criminalidad van a competir con las guerras como fuentes de destrucción y tragedia en las vidas de nuestras sociedades. Así entendimos que nuestros gobiernos tienen que intentar reducir los riesgos y desarrollar mejores modos de contrapesar los efectos. Esta noche es nuestra suerte contar con la pericia de expertos y prominentes. Primero, quiero reconocer al general Luis Luna Paulino, a mi izquierda, director de la Comisión Nacional de Prevención y Mitigación de Desastre, el director actual de la Defensa Civil Dominicana. También quiero presentar la distinguida doctora Benicia Álvarez, embajadora encargada del medio ambiente en la Cancillería Dominicana, bióloga marina por vocación y experta en asuntos técnicos de riesgos. De la parte de CSIS, el centro nuestro, me gustaría presentar a mi colega en el programa de las Américas, doctora Joanna Mendelson Foreman, quien ha servido en la Agencia de Desarrollo Internacional de nuestro país, en el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Y finalmente me gustaría presentar
Stacy White, quien pertenece a nuestro programa de crisis, conflicto y cooperación y ha hecho estudios avanzados en King's College en Londres y también ha trabajado en la ONU. A continuación, me gustaría invitarles a dar el bienvenido a la doctora Mendelsohn y la señora White y escucharlas presentar las recomendaciones de su informe La respuesta dominicana ante el terremoto haitiano, mano amiga. Muchas gracias nuevamente y después de nuestras exposiciones me gustaría invitar al general Luna Paulino a hacer un comentario también, la embajadora Álvarez, y después vamos a entretener un periodo de preguntas y respuestas suyas. Solamente una pequeña regla, que cuando ustedes tengan una pregunta, que levanten la mano y que yo sé que acá es casi imposible pedirles eso, que apaguen sus aparatos telefónicos. Yo sé que es una causa perdida. Siempre aparece uno. Y otra cosa es que cuando tengan una pregunta, que identifíquense con su nombre y también su asociación o afiliación. Muchas gracias. Doctora Mendelsohn. Bueno, gracias, Steve, y gracias a mis colegas aquí en la República Dominicana. Estoy feliz de estar otra vez en este país, no tan lindo, pero un país con una historia muy larga de tratar de estos temas de desastres naturales. Pero quiero presentar un poco de historia. Tengo 5 recomendaciones que aparecen en el informe que escribimos mi colega Stacy y yo. Pero solo para darle un poco de trasfondo de cómo llegamos a este tema, es que he trabajado sobre temas de Haití por muchos años. Pero cuando pasó esta tragedia, este terremoto en enero de 2010, había mucha atención a un país que había sufrido muchos años, el país de Haití. Pero me di cuenta que en todo lo que estaba explicando como experta fue la exclusión de un hecho importante, que Haití compartió la isla de Hispaniola con la República Dominicana. Y además, fue los dominicanos quien respondió a la crisis humanitaria con un esfuerzo increíble. Hemos visto por el video el apoyo por todos los sectores de la sociedad dominicana, por el gobierno, por los oficiales y sobre todo por el presidente Fernández, la generosidad de espíritu y de recursos que ha recibido Haití. Pero había otra historia que no fue muy obvia a la prensa, y cuando pasó el terremoto en los Estados Unidos, yo estaba sentado en mi oficina, me llamaban muchas personas de la prensa, quería saber qué fue importante, y estaba pensando que fue la historia de una oportunidad histórica para reforzar diferencias entre los dos países precisamente por el resultado del terremoto. Los temas de asistencia humanitaria, rescate, servicio a la comunidad internacional y sobre todo la oportunidad de trabajar al lado de contrapartes haitianos fue casi escondida en toda la discusión de esta tragedia en Haití. Para mí, la historia del rol de República Dominicana como centro de rescate, como actor principal de una misión global, un anfitrión a todo el mundo tratando de apoyar una población en extremo, iba a ser perdido. El país entró en una fase nueva como actor internacional en el tema de manejo de desastre. También tomó la responsabilidad de apoyar la comunidad internacional bajo el liderazgo del presidente y Ministerio de Relaciones Exteriores. Y un comentario, hemos hecho como 25 entrevistas por teléfono hablando con todas las personalidades y es un gran gusto conocer, por ejemplo, al final, frente a frente, el general Luna Paulino. Pero una cosa que nos explicaba
fue el esfuerzo, la abertura de las fronteras. Las historias que hemos escuchado son cosas extraordinarias y como soy historiadora, estaba dedicada a no perder estos momentos y el impacto por el estudio en el futuro. Entonces, el trabajo que hicimos con mi colega y mis colegas de CSIS, con Comando Sur, con mis colegas del Centro Stevenson, recibió el apoyo y el peso intelectual de un equipo excepcional, documentando esta historia y además visitando las posibilidades para el futuro basado en las experiencias del rescate en Haití, servirá al pueblo dominicano en abrir nuevas oportunidades de tomar un rol como líder en el Caribe sobre la mitigación y prevención de desastres. Ahora, del informe, el informe no es muy largo, pero le voy a dar un pequeño resumen. Es que una cosa interesante y observación, que de principio había una visión estratégica por la relación de Haití que articuló el presidente Fernández. Y en el mes de junio pasado había una discusión, fue un mandato para desarrollar mejor relaciones bilaterales para la mitigación de desastre y esfuerzo de planificación. A tal fin, el uso de la universidad que están desarrollando en República Dominicana en Limonad, Capachián, como una institución que puede fortalecer la capacidad de establecer un centro de gestión de desastres internacionales, un programa de entrenamiento, capacitación, será un aporte muy importante para la República Dominicana, para jóvenes haitianos y dominicanos, trabajar en una manera cooperativamente en un curso de estudio para crear una nueva generación de expertos para el futuro. Esto es una oportunidad única. Y yo recuerdo cuando estaba en la reunión de donantes en las Naciones Unidas en marzo de 2010, yo recuerdo cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Morales Troncoso, avisó a todo el mundo que estaba donando plata para una universidad y la gente diciendo, ¿por qué una universidad? Pero yo veo que la oportunidad de establecer un centro de cooperación capacitando generaciones de personas que viven en esta isla sería una oportunidad para el futuro, para tomar algo bueno de una tragedia. La segunda cosa que para nosotros aprendimos es que el sector privado dominicano tiene que estar más comprometido con los programas de defensa civil del gobierno. Protección de infraestructura crítica es una asociación público-privada de la clase muy importante en este país. Y lo que recomendamos, y estuvimos hablando precisamente hoy día con representantes del sector privado, es que tiene que hacer más esfuerzo dentro del esquema nacional para tomar una mejor cooperación de mitigar riesgo y crear un esfuerzo más fuerte para que asegurar que el red de los negocios están apoyando a todos los negocios en la República Dominicana. Ahora hay trabajo que están haciendo el sector privado para mitigar desastre, pero no existe en una manera bien formada y hay una oportunidad después de este desastre en Haití para trabajar juntos. La tercera cosa que hemos aprendido es que los códigos de construcción en la República Dominicana han sido mejorados bastante a abordar las preocupaciones de ingenieros y arquitectos, sobre todo de resistir terremotos. Sin embargo, los edificios públicos mayores de 15 años deben ser reforzados. Y es importante que una revisión de todas estas estructuras públicas en Santo Domingo y otras partes del país llevará a cabo para entrar en cumplimiento con el nuevo orden de los códigos de construcción. La cuarta cosa en las recomendaciones que tenemos es que todo el mundo de este grupo hemos dicho que esto es un momento muy importante para la República Dominicana.
El país ha demostrado su capacidad de ser un país donante, ha demostrado su liderazgo a través de su continua preocupación de la reconstrucción en Haití. Ahora hay necesidad de dedicar recursos a la cultura de prevención aquí en este país también, porque nadie estaba pensando que pudiera tener un terremoto tan horrible como en Haití. Y fue la suerte de geografía y la naturaleza del terremoto que no pasó un evento tan extremo aquí. Pero la posibilidad existe y hay que tomar medidas para estar preparado en el sentido que necesito practicar una cultura de prevención en códigos de construcción, pero también preparación por la gente en el país. Y últimamente, la República Dominicana debe continuar sus esfuerzos diplomáticos para controlar la frontera con Haití. La generosidad del país en abrir la frontera en un momento de desastre fue un acto humanitario que nadie se va a olvidar. Pero recomendamos que el buen comienzo de la Comisión Binacional Mixta será la base para tener un mayor diálogo con los haitianos y los dominicanos de seguir adelante. El Fondo de Comercio que se ha creado entre las dos naciones debe ser utilizado para formar la base de una nueva relación que reconozca las dependencias de cada país para el comercio, para el trabajo, para la energía y todos los sectores que comparten los dos países. Y con esto, estas son las recomendaciones. Ofrecemos el informe y podemos contestar más sus preguntas y comentarios. Pero muchas gracias. Fue un gloria. A continuación, Stacy White. Buenas noches. Estoy la persona que no habla español, es porque toda la gente tiene perdóneme, pero yo voy a hacer mi presentación en inglés, ¿ok? Entonces, cuando yo inicié este proyecto con Joanna, yo sabía muy poco de República Dominicana, de lo que eran las capacidades de manejo de desastre, y realmente sabía muy poco de Haití también. Me había enfocado mucho en desastres asiáticos, en el terremoto de Pakistán, inundaciones en Pakistán, en Katrina. Así que todo esto era nuevo para mí. Pero inmediatamente me vi teniendo un contexto global de lo que había ocurrido en manejo de desastre y en lo que eran las capacidades de evolución en las últimas décadas sobre qué historia tan única era la historia de República Dominicana. Yo quiero enfocar mis comentarios sobre esta historia, sobre qué es lo que ofrece la República Dominicana en términos de liderazgo, de oportunidades en el futuro, tanto para lo que son relaciones regionales e internacionales, en lo que son las creaciones de sociedades y en continuar en lo que son las capacidades de aprendizaje. Para trabajar también con lo que son esos recursos mínimos, normalmente se demuestra en este país lo que es la competencia de lo que son las áreas de relaciones internacionales. Es algo importante y tiene una gran aplicación para otros lados. Yo diría que grandes donantes como Estados Unidos, el GFED, están muy enfocados en lo que son nuestras políticas nacionales, en lo que es reforzar los mecanismos de ayuda y muchos desastres naturales, y el énfasis ahora mismo es crear la capacidad a nivel nacional y dar apoyo a esta capacidad. República Dominicana tiene una historia única y creo que debemos de resaltar esto. Es importante no solamente para resaltar lo que es el apoyo, sino por expandir lo que son las redes diplomáticas, por exaltar lo que es la inversión. Entonces, esta inversión es una parte esencial de los estados. Creo que eso es algo que se puede capitalizar sobre la respuesta en Haití.
Vamos a utilizar la experiencia de Asia del 2004, la noción de poder contextualizar un poco lo que yo creo que la República Dominicana podría hacer de forma estratégica ya con miras al futuro. Nosotros decimos en nuestro documento que el tsunami fue una llamada de despierto para Asia y creo que realmente también el terremoto aquí en Haití fue un evento para las Américas, para el Caribe. No es esto para decir que el mecanismo va a resultar de esto, va a ser algo específico para lo que son los puntos para Haití, pero las mentes regionales han cambiado como resultado de este desastre. Al igual que como las personas en Asia siempre hablan de antes del tsunami, después del tsunami, creo que las personas en el Caribe hablan de antes y después del terremoto de Haití. Hubo el mismo cambio de pensamiento luego de Katrina en Estados Unidos. Luego del tsunami en Asia, eso fue muy interesante, fue en el 2004 y la economía global fue muy diferente, había muchas economías crecientes, pero había una proliferación de iniciativas luego de lo que era el tsunami del 2004 y las iniciativas. Ahora, también nosotros vemos que habían cambios políticos sobre dónde iban a estar las iniciativas. Todo el mundo tenía o quería tener lo que era una entidad de manejo de desastre en la capital, así que la historia llega incluso a lo que era el sistema de advertencia para tsunami que ahora mismo se tiene en lo que es la Universidad de Tailandia en Bangkok y tomó años determinar dónde se iba a tener esto y ahora mismo está cambiante porque tantos países ven esto como algo integral para poder demostrar la información de la región teniendo ese centro importante. Creo que la economía global ha cambiado. Yo no sé si eso será la proliferación específica de las Américas que se va a tener luego del tsunami, pero de todas maneras van a haber nuevos actores que van a tratar de crear una cultura de prevención, como mencionó Joanna, y el mejorar lo que es el aprendizaje con el sector privado, con la milicia, con la sociedad civil, para tener una mejor respuesta. Vivimos en un mundo global, tenemos que proteger lo que son las personas. Así que, diciendo esto, yo solamente haría dos recomendaciones a largo plazo para la República Dominicana. Una sería decir que como una observadora global de desastres, la República Dominicana le haría bien invertir en el perfil que tienen para asegurarse de que tengan un lugar en la mesa, que puedan promoverse como un área de aprendizaje sobre estos problemas. Yo creo que hay muchas cosas que los dominicanos hicieron mejor que cualquier otro país en el mundo, incluso en la experiencia asiática. Y yo creo que después de una experiencia como esta, no hay dinero para promover estas acciones. Pero yo creo y pienso mucho en el ejemplo asiático en Bangladesh, por ejemplo. Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, que se ha vuelto un centro de excelencia en preparación de desastres, en lo que son creas partes del gobierno para reducir la vulnerabilidad. Ahora mismo hay muchas conferencias internacionales que toman lugar en Dakar, que es la capital de Bangladesh, y hay inversiones hechas debido a este perfil que ellos han creado. Yo creo que la República Dominicana podría hacer lo mismo. Cuando se tiene una situación recurrente de desastres, se vuelve uno un país de innovación en el hecho de que uno está pues al frente de lo que es la curva de aprendizaje en términos de los puntos que van creando, y yo creo que países industrializados como Estados Unidos y otros países en la región les haría bien aprender algunas de estas técnicas de República Dominicana. Hubo tres cosas que a mí me llamaron la atención cuando yo vi la respuesta de Haití. Una fue la capacidad de absorción de República Dominicana y la habilidad que tuvieron de coordinar de una forma rápida las logísticas, las visas de las personas que venían, el área de seguridad fronteriza. Nosotros lo vimos en Japón, lo vimos en Katrina, que incluso países industrializados no necesariamente saben absorber sistemas internacionales de gran escala. Creo que República Dominicana tiene lecciones
lecciones que poder enseñar en términos de lo que hicieron para crear y volver a Santo Domingo en el centro logístico para uno de los mayores desastres de nuestro tiempo. Creo que también la habilidad de defensa civil de crear un grupo de voluntarios dentro del sistema es algo que para mí es muy interesante, algo que no muchos países han podido hacer. Uno necesita una capacidad de búsqueda de voluntarios. Claro, se tiene que profesionalizar el sector, pero siempre vamos a depender de voluntarios cuando tenemos desastres recurrentes y mega desastres. La Federación Internacional de la Cruz Roja ha hecho un buen trabajo tratando de unir el poder de los voluntarios, pero realmente no se tienen muchos ejemplos buenos de esto, y yo creo que República Dominicana se puede promover como líder en esta área. Ciertamente, yo digo que los programas orientados de personas, utilizando alta tecnología, baja tecnología para crear mecanismos de respuesta, de advertencia y de alarma, es algo que también se hizo muy bien. Una de las cosas que se creó luego del terremoto de Japón es que una buena infraestructura solamente puede mitigar cierta parte del desastre, y lo que uno tiene que tener son mecanismos orientados hacia las personas. Creo que como Bangladesh, República Dominicana se puede promover en esta área. Voy a terminar diciendo algunas cosas de lo que es el alcance regional. Hay algunas veces un instinto de tratar de redirigir lo que son los esfuerzos de cooperación regional. Así que utilizar, por ejemplo, la OEA, CARICOM, como una sola casa para crear lo que son los esfuerzos cooperativos de aprendizaje. Lo que hicieron los países asiáticos, y yo creo que ellos están en el frente de este tipo de coordinación en el ámbito y negociación política, lo que ellos han aprendido es que ellos tienen muchas redes que están ocurriendo en el mismo tiempo, y puede ser confuso al principio, pero es más o menos el mundo en el que vivimos hoy día. No es algo de lo que uno tiene que preocuparse, por así decirlo, sino que lo que quiere decir es que los gobiernos tienen que determinar dónde van a invertir su dinero. Si, por ejemplo, van a invertir en algún tipo de coordinación, si van a tener dinero para relaciones bilaterales, trilaterales. Así que esto es un cambio. Pero sí diría que algo que se aprendió en Asia es que mientras lo que son las plataformas multilaterales, bilaterales, son excelentes para crear marcos legales y protocolos, estándares y respuestas también para los países. En términos de lo que es el desarrollo de herramientas, vemos y creamos 1, 2, 3 países en conjunto que puedan hablar de esto. Cuando uno tiene más de 3 o 4 países en conjunto, no se habla de la generalización, y tampoco se habla tanto de los detalles de crear esas herramientas. Así que yo exhortaría a los dominicanos no solamente a ver los socios bilaterales como Haití, por ejemplo, sino a crear relaciones trilaterales, por ejemplo, con aliados latinoamericanos, pero también tratar de comunicarse con otros países caribeños de habla inglesa que comparten los mismos problemas que tiene República Dominicana. No creo que necesariamente deba de ser formalizado a través de una membresía o un tratado, pero sí creo que iniciativas como el CARIFORUM pueden ser iniciativas de las que la República Dominicana saque los beneficios, particularmente según se trata de mecanismos de seguro, y utilizar eso también para algunas de las inversiones que se hacen en términos de los préstamos que se tienen de la IDB. También hay unas iniciativas en Asia que son sobre verificación. Por ejemplo, países que toman la contingencia de otro país para ver cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal. Lo interesante de estas visitas o revisiones bilaterales es que se habla realmente de lo que no funcionó.
Muchas veces cuando se hacen presentaciones en los países, solo se habla de lo que funcionó, pero no se habla de lo que no salió bien. Así que yo creo que eso es un buen mecanismo de aprendizaje. Creo que agregaría ya por último que en términos del sector privado, y habíamos tenido esta idea de que el sector privado debe de estar más involucrado en la prevención, y yo he sido parte de otro proyecto que está entrevistando grandes corporaciones multinacionales y preguntándoles sobre esto. Ustedes están interesados en donar dinero para prevención, ya que dan dinero para ayuda. Y todavía sigue siendo algo difícil de vender. Las corporaciones quieren asociar cuando dan con sus marcas, y eso es algo emocional en momentos de crisis. Así que vender prevención, que al final del día realmente no es tan sexy como recuperación, en términos de crear infraestructura, reforzar puentes, es algo un poco más difícil de vender, pero creo que hay puntos de entrada, y estos puntos, ya sea a través de compañías de construcción, compañías de energía, esas compañías que realmente tienen que lidiar con este riesgo por sí mismas, pueden ser una forma de iniciar ese diálogo. Pero, de nuevo, es difícil de vender esto, no solamente acá en República Dominicana, sino de forma global. Creo que ya lo voy a dejar ahí. De nuevo, mil gracias por tenerlos acá y por permitirme a mí hablar en inglés. Bueno, como hemos hablado, hemos escuchado los informes y las opiniones de los expertos, muy expertos, pues sobre el trabajo que hizo República Dominicana, vamos a decir cómo funciona nuestro sistema, porque para tener un desempeño exitoso o más o menos exitoso o aceptable, pero vamos a coger el criterio de la señorita que dijo que fue bueno. Entonces, no es por casualidad, vamos a ver cómo funciona el sistema de gestión de riesgo en la República Dominicana, y nos vamos a ceñir a la parte operativa de la Comisión Nacional de Emergencia. Tenemos que la Comisión Nacional de Emergencia, por mandato de la Ley de Gestión de Riesgos 147-02 y su reglamento de aplicación, tiene por objeto la siguiente responsabilidad. A. Gestión de la ayuda internacional en coordinación con la Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Y fundamentalmente en eso se basó el 30% de nuestra acción. B. La coordinación de la ayuda internacional que la República Dominicana puede ofrecerle a otras naciones que hayan declarado emergencia en su territorio, como fue el caso de Haití. C. Diseñar sistemas y procedimientos orientados a garantizar la movilización rápida y efectiva de los recursos disponibles, y para eso se estableció toda una logística y todo un tren logístico. Lo que hicimos fue asumir la experiencia militar de el abastecimiento y los trenes logísticos y las bases de apoyo logístico militares. Eso lo aplicamos precisamente en la misión que recibió la Defensa Civil para el caso de Haití. La Defensa Civil tiene como misión salvar vidas y proteger bienes y propiedades. En situación de desastre preside junto al equipo de Naciones Unidas el equipo humanitario del país y recibe el soporte del equipo técnico humanitario de las Naciones Unidas. Se activan ante una declaratoria formal todos los mecanismos de respuesta, que fue justamente lo que hizo el señor presidente en la sede de esta institución. Para el caso de Haití, se reunió el presidente de la República con el Consejo de Prevención, Mitigación y Respuesta a fin de instruir la activación del Sistema Nacional en la respuesta humanitaria más prolongada de nuestro país. Esta alianza humanitaria se puso de manifiesto en la respuesta al terremoto de Haití, que puso a prueba la capacidad del gobierno para responder en este evento extremo sin precedente. El equipo humanitario del país, presidido por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y con el soporte de Naciones Unidas, motorizó la respuesta más rápida y contundente que ha ofrecido el país.
lo que se tradujo en un despliegue rápido y oportuno a solo unas cuantas horas del evento. Misión humanitaria Haití, 13 de enero, 14 de mayo de 2010. Estrategia. 1. Instalación de 3 puestos de mando, una oficina central y enlace de recepción con otras instituciones del gobierno, que fue la primera receptora de las donaciones. Fortaleza de Jimaní, estableciendo de campamento para el despliegue de las brigadas de rescate hacia Haití cada 48 horas, participación de 500 voluntarios y centro de recepción de ayuda desde Santo Domingo y Barahona. SONAPI, despliegue de brigadas para operaciones conjuntas y tercer receptor de ayuda y distribución. Por instrucciones del presidente, se activa el Sistema Nacional PMR y despliegue inmediato, fase de búsqueda y rescate, recuperación de cadáveres, fase de apoyo a la distribución de ayuda humanitaria, fase de apoyo al establecimiento de albergues temporales, entre paréntesis, campamento, y la misión Mano Amiga. Lecciones aprendidas. Resultado de la misión en su primera fase. La situación fue la siguiente: 97 personas rescatadas, 714 personas atendidas en 2 hospitales móviles instalados en la zona franca de Haití, SONAPI, donde funcionaba el campamento de la República Dominicana en Haití. 105 traslados en ambulancia desde Haití hacia los hospitales General Melenciano de Jimaní y 83 hacia el Hospital General de Jimaní. Segunda fase, creación del puente aéreo Alas Abiertas por Haití, 13 de enero al 8 de febrero. Resumen de los trabajos. El aeropuerto José Francisco Peña Gómez realizó 452 recibos y despachos de aeronaves y 404 movimientos aéreos. El Aeropuerto Internacional del Cibao realizó 259 operaciones y se recibieron 121.029 libras de donaciones internacionales. Aeropuerto Internacional María Monté, 590 movimientos aéreos en aeronaves de ala fija y ala móviles como los helicópteros. Aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, 1.018 vuelos hacia Haití. El Centro para la Coordinación y Seguimiento de Alas Abiertas por Haití estuvo coordinado y compuesto por la Defensa Civil, la Dirección General de Migración, Aduana, Aerodón, Fuerzas Armadas, el IDAC, Fuerza Aérea Dominicana, Turismo, el CESA, la Policía Nacional, la DNCD, CESPA y la Secretaría de Estado de Agricultura. Los aeropuertos utilizados fueron el aeropuerto José Francisco Peña Gómez en la terminal de cruceros de segundo nivel B, ubicado como zona de coordinación. Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, Aeropuerto Internacional María Monté, el Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago. La tercera fase, establecimiento del campamento Mano Amiga para 500 familias con la encomienda de la distribución de alimentos, la vigilancia epidemiológica, la capacitación y protección de la defensa civil y de la protección civil haitiana, en primer auxilio, en rescate, administración de albergue y logro y mantenimiento del saneamiento ambiental. La misión Mano Amiga estableció campamentos o albergues temporales junto a la protección civil de Haití, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, el PNUD, la OIM, UNICEF, ACNUR, Intermón, Oxfam, Canadá, Plan Internacional, PMA, y se instaló un albergue temporal para 400 familias y unas 2.000 personas con los servicios de agua, saneamiento básico en el lugar bajo los estándares de la OIM. Se realizó un fuerte proceso de coordinación con las instancias nacionales de Haití o las instituciones espejo. Aquí vemos el campamento que ya hemos señalado que fue levantado por la República Dominicana, es decir, Defensa Civil y los técnicos de otras instituciones, pero siempre actuando por mandato del señor presidente de la República. Estos son ya trabajos de coordinación con las autoridades haitianas, con los
los técnicos del PNUD y la Defensa Civil Dominicana. Esto es la inauguración ya del campamento Mano Amiga que ya hemos señalado. Vemos también como personal del Comando Sur de los Estados Unidos que están trabajando para desarrollar un plan propuesto allá mismo por el subcomandante del Comando Sur con asiento en la Florida, donde los Estados Unidos anunció la construcción de 3 campamentos con la misma capacidad que este que estamos inaugurando y según informaciones pues está próximo a iniciar los trabajos. Ya vemos en plena acción del personal de la Defensa Civil Dominicana con la contraparte haitiana. Aquí estamos recepcionando la donación de los países donantes. Esa es una donación que llegó de Taiwán. Hay que ver lo que salió bien y lo que pudo salir bien. Hay una experiencia con estas donaciones. Sucede que hay alimentos que vienen precocidos. Entonces, se envían, por ejemplo, de Europa o del este o de Asia y la transportación, la cadena de frío se rompe. Cuando llegan a los depósitos de los países que los recepcionan para luego enviarlo, como fue el caso de República Dominicana, que sirvió como país receptor de donaciones, aportador de donaciones y también tramitador de donaciones a través de un proceso logístico de la creación de los corredores logísticos en República Dominicana y Haití para movilizar esos abastecimientos. Pero ¿qué pasa? Que son alimentos perecederos. Al romperse la cadena de frío, esos alimentos se fermentan, como son el arroz precocido. Todo lo que es precocido sufrió avería, es decir que además el costo extraordinario, una ración costaba 50 centavos de dólares en el país donante y según los cálculos puesta en Haití andaba por el orden de los 25 dólares. Es decir, toda esa experiencia tenemos que tomarla en cuenta cuando se trata de las donaciones. Ahí estamos recepcionando abastecimiento de los diferentes países para recibirlo, registrarlo y despacharlo. Autoridades haitianas recibiendo las donaciones bajo contabilidad. Ahí está todo el proceso de recepción y envío. Ahí vemos los voluntarios de la Defensa Civil Dominicana trabajando en búsqueda y rescate, asistencia inmediata, asistencia prehospitalaria, pero debemos señalar también una lección aprendida que debe ser tomada en cuenta en la cooperación internacional, sobre todo en la primera respuesta, es que los equipos internacionales de búsqueda y rescate que envían los países, cuando llegan al país receptor de la emergencia, no hay una coordinación local, sobre todo en este caso de Haití, por el nivel de afectación de la administración local, porque el colapso fue en la sede central del gobierno. Por eso se hizo más trágica y más difícil el manejo de las ayudas y el retorno a la aparente normalidad o la recuperación posible. ¿Por qué? Porque colapsó el gobierno completo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando llegan los organismos de búsqueda y rescate, que es una acción inmediata, no hay con quién coordinar localmente. Entonces, una experiencia que tuvimos fue, y ya eso es doctrina internacional, entiendo yo, que el primer país que llega recepciona a los demás. Entonces, en nuestro campamento, que estaba la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y organismos ya especializados de la Comisión Nacional de Emergencia, es decir, del gobierno dominicano. Allí entonces trabajaron con nosotros los equipos de búsqueda y rescate de Francia, de Ucrania, de El Salvador, de México, de Venezuela, de Estados Unidos. Trabajaron con nosotros 17 países, sus equipos de búsqueda y rescate en nuestro campamento. ¿Por qué? Porque la mayoría andaban dispersos en el área de desastre, en el área siniestrada, y encontraron ya entonces una plataforma humanitaria que era justamente la dominicana que funcionaba en la zona franca. Eso facilitó el trabajo y, como sabemos, la búsqueda y rescate ya a los 5 o 6 días, pues habitualmente se suspende porque hay poca vida que encontrar, pero aprendimos otra cosa. No estamos dando una clase sobre búsqueda y rescate ni lecciones aprendidas a nivel táctico, pero como hay voluntarios ahí,
yo quiero aprovechar la oportunidad. Fíjese una cosa, hay un aspecto psicológico por encima del elemento técnico y de la racionalidad del trabajo de búsqueda y rescate, está el aspecto psicológico. El pariente, el padre, la madre, el hijo de un desaparecido, uno que él sabe que está ahí, no acepta que a los 5 días se suspenda la búsqueda porque él cree que está vivo. Más que eso, él dice cuando nos vamos a retirar, cuando los equipos se van a retirar, dice, no, yo lo escuché anoche llamándome, así que hay que seguir buscándolo. Entonces, si se va al equipo de búsqueda y rescate, aún sabiendo que no hay posibilidad de que haya con vida, excepto que ocurra un milagro, como en Japón y otros sitios, donde una persona a los 30 días, bueno, pues apareció con vida, es difícil que eso suceda. Pero entonces, pese a todo el trabajo que se ha hecho, el enorme sacrificio, si nos retiramos ya en el mandato técnico de los 6 o 7 días, entonces vamos a dejar toda una comunidad disgustada, porque ellos aseguran que estaban con vida y no lo seguimos buscando. Eso lo aprendimos en esta experiencia, que además del trabajo físico, de la búsqueda física y técnica, hay que tomar en cuenta la demanda psicológica de los parientes y quedarse aunque sea 2 o 3 días más hasta que ellos vean que no hay posibilidades de vida. Sí. Bueno, ahí vemos la secuencia y los resultados de toda tragedia. Ahí están otros voluntarios trabajando. Ahí estamos ya por el 5º día de trabajo. La incógnita de esto es que usted sabe que salva vidas, pero no sabe cuáles son, y sabe que si no hace el trabajo se pierden vidas. Bueno, lo lamentable es que tampoco se sabe cuáles son. Bueno, los voluntarios se están viendo allá. Sí. La doctora que se fue con su esposo allá y duraron casi un mes trabajando. Ahí ya le pasamos la promoción. Bueno, este sistema de relevo también fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque difícilmente un trabajo prolongado de más de un mes ni la Fuerza Armada puede sostener en un frente permanente soldados sin llevar a la retaguardia a descansar, por lo menos semanalmente, aunque se mantenga. Bueno, esto es muy importante porque fue un reconocimiento que hizo Su Excelencia a la Defensa Civil en la persona de allá, de aquel voluntario. Así que, sí. Y finalmente, otra experiencia que tuvimos del sistema es la posibilidad de que la República Dominicana pudo, es decir, el hecho de que República Dominicana pudo llevar en aproximadamente los 10 primeros días 570 voluntarios. ¿Cómo lo hacíamos? Como la Defensa Civil es una institución descentralizada, cada dirección provincial se le ordenó que preparara un equipo de trabajo para que se trasladara a Haití con sus propios recursos locales. Ahí intervinieron las gobernaciones, los grupos locales, los síndicos y los comerciantes locales. Es decir, también nos sirvió como un aprendizaje de trabajo y sobre todo el aspecto logístico. Bueno, gracias. No sabemos si lo hicimos bien. Embajadora Venicia Álvarez. Señoras y señores integrantes de este panel, representantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país, invitados especiales, internacionales, señoras y señores, amigos y amigas todas. En primer lugar, quiero presentar formales disculpas de parte de la doctora Alejandra Liriano, quien debió estar en este panel esta noche representando a la Cancillería, pero por causas ajenas a su voluntad no puede estar. Es un poco difícil cuando a uno le toca el último turno, y sobre todo después de haber oído expertos y expertas, y sobre todo en el caso del general Luna Paulino, que no solamente son experiencias aprendidas, no son lecciones aprendidas, son lecciones vividas. Un poco difícil, pero bueno, vamos a
hablar un poquito del papel de la Cancillería Dominicana en el caso de Haití. Y como el tema lo indica, que es la diplomacia de desastre, podemos decir que en virtud de que la diplomacia hace referencia a la gestión internacional del Estado, cada vez la diplomacia juega un papel en los procesos de negociaciones políticas y técnicas, en los más variados campos especializados del conocimiento. Es a su vez una diplomacia pública que se formula a partir de actores estatales y no estatales. Recientemente, la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Tokio, realizó en la República Dominicana un seminario sobre diplomacia y cambio climático, actividad en la que participaron representantes de pequeños estados insulares en desarrollo a nivel mundial. Este seminario tuvo como propósito recoger las prácticas diplomáticas en las negociaciones de las conferencias internacionales sobre cambio climático y con el apoyo del resultado de investigaciones científicas, potenciar la diplomacia en las negociaciones políticas y técnicas de los miembros de AOSI. Durante los 2 años previos al terremoto de Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana había venido desarrollando un proyecto dirigido a elaborar un manual de procedimientos de Cancillería en el caso de asistencia humanitaria internacional. El propósito de este manual es describir los mecanismos y procedimientos necesarios para la solicitud de asistencia humanitaria en caso de desastre en el país. En el proceso de discusión de ese manual de procedimiento han participado, además de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Comisión Nacional de Emergencia. Para la elaboración de este manual también hemos contado con el apoyo técnico y financiero de Naciones Unidas para el Desarrollo. El terremoto del 10 de enero del 2010 en Haití puso a la República Dominicana en una circunstancia única que no se hubiese imaginado, frente a la cual este país, todo el país, gobierno, empresarios, sociedad civil, actuaron de manera coordinada para hacer frente al desastre del vecino país. ¿Cuáles lecciones hemos aprendido de esa tragedia del 2010 en Haití? Número 1, una voluntad política y una gran decisión del gobierno. Sin retraso, tan pronto los canales internacionales dieron cuenta del desastre, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, convocó el gabinete de crisis hacia la medianoche del mismo día. Antes del amanecer, los diferentes organismos, Salud Pública, Fuerzas Armadas, Obras Públicas, Instituto de Recursos Hidráulicos, INDRI, Comisión de Operaciones de Emergencia, Defensa Civil, coordinaban las acciones. Número 2, coordinación de la ayuda. A pesar de la emergencia humanitaria y de la urgencia que nos planteaba la atención de los heridos en el territorio haitiano, siempre se buscó respetar la condición soberana del país vecino. Se trataba de un evento que había afectado un segundo país. Por ello, cada acción fue directamente coordinada y o consultada con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Número 3, comunicación con las autoridades, y fue lo primero. En el marco del respeto a la condición soberana de Haití, el presidente dominicano solicitó comunicarse con su homólogo y las autoridades haitianas. De ahí que llevar teléfonos satelitales al presidente, al primer ministro, al ministro de Salud y de Comunicación. Fue así como se les ofreció estos medios, que permitieron conocer de las necesidades y requerimientos del pueblo haitiano. Número 4, presencia del mandatario dominicano y del equipo de crisis, como se vio en las filminas que presentó el general Luna Paulino. Número 5, puente aéreo de asistencia humanitaria. El país se convirtió en puente aéreo para el ingreso de ayuda de emergencia, equipo de rescate, perros rastreadores, equipos voluntarios. La coordinación de las autoridades fue indispensable para el recibo de naves, equipos
y desplazamiento de estos equipos humanos y materiales hacia los centros de acopio de mano amiga con Haití, establecidos en Jimaní, condición de seguridad para los países. Número 6. La Embajada de la República Dominicana como centro de salida de heridos y afectados y centro de comunicación e información sobrevivientes de varios países acreditados ante el gobierno de Haití. Con la ayuda de las Fuerzas Armadas Dominicanas y posteriormente con el apoyo del equipo aéreo del sector privado dominicano, la misión nuestra pudo facilitar el traslado de heridos hacia hospitales de la región fronteriza y algunos del interior. Número 7. Acceso de mandatarios internacionales y representantes de organismos internacionales a través de la República Dominicana. Pero también la República Dominicana sirvió de centro de información sobre la situación haitiana y sobre las necesidades más perentorias. Número 8. Convocatoria a la primera cumbre de jefes de estados y de gobiernos de los países de la región cercana, CARICOM y de Centroamérica, así como representantes de organismos internacionales y otros de carácter humanitario. Apenas 7 días después se realizó una primera cumbre que contó con la presencia del presidente Preval, primera vez que salía del país después del sismo. Allí no solo se le mostró la solidaridad de los países de la región y de los organismos internacionales, sino que se escuchó sobre los requerimientos y necesidades de Haití frente a aquel desastre. Número 9, manejo de heridos, protocolo para el manejo de víctimas. Ante un desastre de esa magnitud, la coordinación requirió de equipos de apoyo técnico más allá de los equipos médicos y paramédicos. Sin embargo, un elemento se presentó en torno a la identificación de personas heridas afectadas. Se hizo necesario la identificación de heridos. Para ello se levantó un protocolo de registro, para lo cual fue necesario contar con la presencia de personas que dominaran el idioma del país vecino. El apoyo otorgado en esa tarea por los haitianos que estudian en la República Dominicana fue muy importante. Un caso dramático en cuanto a las lecciones aprendidas de aquella tragedia fue el relativo a los niños afectados. Muchos fueron asistidos por personas desconocidas, no parientes, y llevados a un tercer país, República Dominicana, la que se convertía desde ese momento en garante de ese infante, de acuerdo a las convenciones internacionales que protegen a los niños. El desafío era, pues, cómo resguardar los infantes después de las primeras atenciones, luego cómo entregarlos debidamente a familiares que se pudieran confirmar y mantener la protección de los mismos para evitar el tráfico de los niños. El rol de los organismos del Estado, fundamentalmente la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, fue fundamental. Número 11, acuerdo sobre la gestión de la ayuda humanitaria. La gravedad de los desastres, la demanda de ayuda humanitaria de todo tipo y el desborde de apoyo proveniente de todos los sectores de República Dominicana. Asimismo, la utilización del país como puente aéreo y marítimo hacia las comunidades afectadas demandó realizar reuniones conjuntas en la República Dominicana. Los centros de acopios localizados en Santo Domingo, los centros de acopio en Jimaní, Pedernales y Dajabón requirieron establecer mecanismos para agilizar el paso, asegurar la mercancía en su tránsito hacia las zonas afectadas y descargo en el territorio haitiano. Número 12, sobre también las lecciones aprendidas y en las cuales nosotros participamos como Cancillería, es el acompañamiento de las autoridades haitianas para la elaboración de proyectos de reconstrucción a ser apoyado por la comunidad internacional. El 17 de marzo del 2010 y antes de la realización de la reunión de donantes de Naciones Unidas, el país fue sede de una reunión preparatoria entre haitianos, países donantes y organismos multilaterales. 13. Mantenimiento de la demanda internacional a favor de Haití en todos los foros internacionales, desde los regionales hasta los internacionales, como el Movimiento de los Países No Alineados y la reunión de la Unión Africana realizada en Trípoli.
14, cuando el problema es de la magnitud del terremoto de Haití y el deterioro de las instituciones y los edificios representativos del Estado haitiano, las necesidades se mantienen por mucho tiempo. El reto para un país que vaya en asistencia humanitaria es cuándo salir de la situación, cuándo cambiar el tipo de asistencia. Número 15. Lecciones dirigidas a la cohesión interna a partir del desastre y la ayuda humanitaria. Una lección que debe ser destacada es la capacidad de todos los sectores nacionales de concertar hacia el apoyo haitiano. En nuestro caso, los grupos y bloques de alianza de ONGs se pusieron a disposición de los sectores nacionales y en favor de coordinar las acciones. Las posibles diferencias entre muchas de estas organizaciones y el sector oficial fueron dejadas de un lado al momento de la concertación. Es necesario establecer un protocolo sobre las entidades privadas que desean apoyar a través de un tercer país. En muchas ocasiones, los donantes solicitaban entregar ellos mismos la ayuda. En momentos en que había una gran congestión de la ayuda y que el propio gobierno haitiano estaba decidiendo los procedimientos de distribución, siempre nos parecía orientar que estas donaciones se dirigieran a la Cruz Roja Dominicana o a la Cruz Roja Internacional. Algunas entidades aceptaron y otras no. ¿Cuáles son los protocolos necesarios? Número 1, base de datos de información sobre reclusos, enfermos, alojados en hospitales, colegios, etc. ¿Quién debe tener la información en los países para el momento del desastre de esa magnitud? Base de datos, información sobre seminarios, centros de salud, centros geriátricos, etc. Una mayor coordinación con organismos regionales para las respuestas rápidas, gestiones regionales como la Asociación de Estados del Caribe, en este caso, CEDERA y CEPREDENAC. Evitar los protagonismos y apostar por la coordinación. En este sentido, el rol de los organismos internacionales cuando actúan desde un tercer país no es el territorio afectado y, por lo tanto, la acción siempre deberá ser concertada con las autoridades del país correspondiente. Muchas gracias.